Ocupen su lugar, por favor, y vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con este tema, nous, acerca de la mente de Cristo. Quiero compartir un poco acerca de esto, acerca de lo que es la mente de Cristo. Pero vamos a comenzar leyendo Mateo 24:39. Vamos a ver, ¿quieren leer por favor qué dice? Oramos. Padre, gracias. Usa mi vida para este propósito de enseñar tu palabra y que seamos edificados hoy, Señor. Que crezcamos cada vez más, que cada uno de nosotros pueda ir, Señor, visualizando todo lo que tú quieres y lo que nos has venido dando, Señor, para que cada uno seamos mejores delante de ti. Yo estoy en tus manos, Señor, para predicar tu palabra. Así que úsame como tú bien dispongas, esconde todo pensamiento y toda obra, Señor, contraria a tu voluntad, que puedan estar en mí y que de antemano tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y a toda la justicia. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Muy bien. Cuando le pregunto a la palabra de Dios acerca del capítulo 3 de Génesis, ¿cómo es que la serpiente habla a la vida de Eva? Puedo con toda firmeza y seguridad ahora entender que la forma en cómo se conecta el mundo espiritual con el mundo natural, técnicamente se le llama telepatía. Y por supuesto, esta es la manera en cómo el mundo espiritual se conecta con nosotros, porque no sabemos cómo describirlo de otra manera, solamente decimos, de acuerdo a los estados de la mente. Decimos, es que yo sentí, es que yo percibí, es que yo oí. Y cuando vemos esto, sabemos que tú te estás refiriendo a lo que en tu mente, y también técnicamente se le llaman los estados mentales, que es la percepción que tiene que ver con el sentido o con el sentir, sí, que tiene que ver con la emoción, etc. Cuando estuve en el otro lado, en el mundo espiritual el año pasado, en ningún momento yo no vi a Dios, no vi al Espíritu Santo, tampoco vi a Jesús, pero sí había una voz que estaba conectada conmigo y que muy claramente, aunque no era audible, por decirlo así, como ahorita yo me escucho, pero yo la podía escuchar claramente en mí y que me daba las indicaciones y las órdenes de lo que yo tenía que hacer. Por eso cuando ustedes tienen un encuentro con Dios, se conectan los dos órganos, dos de los órganos principales de nosotros, que es la mente y el corazón. Y esto se conecta con Dios. Cuando ustedes leen Mateo capítulo 9, versículo 4, pueden entender a lo que me estoy refiriendo ahorita al decir que estos dos órganos, si se puede definir así, el cerebro y el corazón, se conectan.
Aquí está la conexión. Esto es una conexión entre la mente y el corazón. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así que cuando hablamos de el cerebro, ahí podemos ver cómo está el cerebro. Hablando del cerebro está escrito: ¿por qué pensáis mal? Porque una de las actividades del cerebro tiene que ver con los pensamientos. Entonces, este versículo me está hablando del cerebro y me está hablando del corazón. Así que cuando el Señor Jesús está diciendo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El pensamiento, el pensar, es una actividad de la mente, la cual, sí, prácticamente nos muestra el Señor que es parte también, la mente es parte también del corazón. ¿Están aquí? Volviendo a Mateo 24:39, nos dice la Escritura: y no entendieron. La guerra, la batalla de todos los siglos en el hombre ha sido precisamente eso, el problema de la mente y el corazón. Por eso hay otro pasaje en Proverbios que dice: como piensa el hombre, tal es él en su corazón, porque hay una conexión. Mente, corazón. No están separados. Así que tú eres, cada reacción, cada emoción, cada actitud, cada conducta, cada comportamiento que tú tienes, nace como un pensamiento que se mezcla con el corazón y es lo que tú terminas siendo y haciendo. Así que no está separado. No, Señor, no lo hice con la intención con que lo hice. Y estamos equivocados. No hay ninguna acción que se haga si primero no lo pensé y después lo actué. Y para poderlo actuarlo es porque lo sentí. No hay reacciones que se hagan fuera del entendimiento, al menos que tengas un problema de retraso. Todo está conectado, cada cosa que nosotros hacemos, por eso somos responsables de nuestros actos. Porque todo se hizo bien pensado, ¿sí? Bien sentido, por tanto se hizo bien actuado. ¿Ok? No entendieron. Génesis 3 nos muestra prácticamente cómo los estados de la mente en la vida de Eva, que es la percepción, la experiencia del dolor, la creencia, el deseo, la intención, la emoción, la memoria, están presentes en toda la actividad al conectarse con la serpiente o con el diálogo con ella y al terminar haciendo lo que ella hizo. Así que todas las personas se pierden por esta causa, porque no entienden. Y hay dos formas para decir esto, o dos maneras de explicarlo. La gente no entiende porque de veras no entiende, no logró captar la idea, la esencia de las cosas. O la otra parte de no entendieron es que es una clase de rebelión que tenemos en nuestra vida y que nos hace partícipes de estas cosas. Solamente hay dos cosas que pueden ocurrir en nosotros como personas: no tener la capacidad de entender lo que se me está diciendo,
o simplemente haber entendido lo que se está hablando y no querer obedecerlo. Y todo está en la mente y en el corazón. Entonces, hay dos tipos de personas. Por eso Dios perdona la ignorancia. Los que ignoran y los que son rebeldes. No hay más. Hay dos tipos de personas. No existen más tipos de personas. Solamente los que ignoran y los que son rebeldes. Así que una persona que obedece es porque entiende. Y el que no obedece es por dos causas. Es porque no entendió o porque es rebelde. Y aquí nos está hablando Mateo sobre, regresándose Mateo 4000 años atrás, o mejor dicho 3500 años quizá atrás, o 2000 años atrás, cuando vino el diluvio, porque el diluvio vino en el año 1656, del tiempo de Noé. Entonces, Mateo se está regresando del tiempo de Jesús hacia atrás, 2000 años, aproximadamente 2400 años. Y este versículo está hablándote en un espacio de tiempo de historia de 2400 años atrás. Y él se está refiriendo precisamente a aquellos que vivieron en el tiempo cuando vino el diluvio. A los diluvianos. Y el problema en el tiempo de Noé era que no entendieron. Pero no entendieron, podríamos nosotros especular muchísimo en la Escritura y decir que era por causa de que jamás sabían que era una lluvia. Tal vez. La Biblia dice que toda la tierra operaba a partir de un vapor. Y así se regaba la tierra. Tal vez podríamos justificarlos a ellos, pero nosotros nos damos cuenta que el Señor nos muestra y nos revela a través de su palabra que ellos no ignoraban. Y nos lo dice en Génesis 6. Y nos los dice en Génesis 3. Cuando viene la caída, cuando viene la desobediencia, el pecado de Adán y Eva. Y desde ahí vemos una serie de conductas y comportamientos que no van de acuerdo o apegados a la obediencia o a la sujeción a Dios. Capítulo 5 vemos a un Nimrod que se levanta como un grande cazador, fundador de Nínive y fundador de Babilonia, y que dice que él era un grande cazador fuerte delante de Dios. Este hombre era un cruel y sanguinario hombre. Él lo mismo le daba cazar animales que cazar seres humanos. Cuenta la historia. Era cruel, era sanguinario, era perverso. Así que él tenía una mentalidad perversa, sanguinaria, rebelde y desafiante a Dios. Cuando dice que era un fuerte cazador, vigoroso, delante de Dios, no es que él se presentara ante Dios. Satanás también se presentó delante de Dios, y no por ello quiere decir que estaba haciendo lo que era correcto, según Job capítulo 1, sí, y capítulo 2. No todo el que está presente delante de Dios quiere decir que sea digno de estar delante de Él. Otra vez.
No toda persona que crea que puede estar, yo estoy presente delante de Dios. Hay muchos que pueden estar y presente o delante de Dios y ser como un Nimrod que estaba delante de Dios con una rebeldía que lo caracterizaba, o ser como un diablo, adversario de Dios, y poder presentarse delante de Dios. Todo esto está escrito para ejemplo nuestro. Entonces, seas humano, semihumano o seas un espíritu, debes de entender que quizá puedas pensar o creer que puedes presentarte delante de Dios, pero quizá no estás siendo aprobado delante de Dios. Así que en ese tiempo antes del diluvio, el problema y la batalla fue que no entendieron. ¿Tú has alguna vez reprendido y regañado a alguno de tus hijos o a alguien y le has dicho, no entiendes, y ¡paz! ¿Estamos bien? Entonces, este término va encaminado hacia allá. Tú no entiendes. Y todo el tiempo, toda la batalla en esta tierra tiene que ver con entendimiento. No hay otra cosa. Eva, cuando fue tentada por Satanás, vino y se conectó a ella y la persuadió desde su interior, para hacer todas las cosas después en acción física o corporal o carnal, como le llamamos. Pero nada ella hizo corporalmente o físicamente si primeramente esta serpiente no lo persuade en su pensamiento, no persuade su mente, porque la batalla es por la mente. Así que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y después, dentro de esta analogía dice, así te será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué relación hay entre el diluvio y la venida del Hijo del Hombre? Dos cosas. Una es el juicio que se avecina cuando Cristo venga. Y la otra es el estado del hombre en el cual se va a encontrar cuando Cristo venga. Dos cosas. Una es juicio, porque el diluvio representa juicio, y la otra es que cuando el Hijo del Hombre venga, la humanidad se va a encontrar en un mismo estado de encantamiento, de hechizo mental, de fascinación terrenal, de tal manera que su mayor problema va a ser que no entiendan. Debería de preocuparnos. Esto debería de alertarnos y darnos cuenta que no solamente es meter en disciplina el cuerpo para bajar unos kilitos de más. No solamente es meter en disciplina qué comemos para el estómago, sino también tenemos que aprender a través del proceso de la mente de Cristo. Una de las cosas que debemos aprender es a que la mente tiene que ser sometida a una clase de disciplina. La mente es poderosa. Ahora, algo que también quiero
que ustedes puedan aprender, después de haberlo aprendido yo por ustedes en el otro lado. Claro que alguno podría decirle a Dios que haga lo mismo con usted, si así usted quiere. Yo espero que solo le baste con lo que yo le traigo. Es que el problema que tenemos aquí con la mente es que ella puede estar en un problema de atención y de distracción. El mayor problema que nosotros tenemos en esta tierra con nuestra mente tiene que ver con que fácilmente nos distraemos cuando deberíamos prestar atención. Esa es una dificultad que tenemos con la mente. Ese es un problema que tenemos con la mente, que solemos distraernos muy fácilmente. Cuando el Señor nos invita y dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, porque Dios trata de evitar que te distraigas. Hey. Porque nos distraemos fácilmente. Ahorita está Armando aquí y me está oyendo a mí, pero quizá una parte de su mente dice, híjole, no sé qué está pasando en Juárez ahorita. Y su mente está una parte en Juárez y otra parte aquí, aunque me está oyendo, pero la mente es muy sagaz, que puede distraerse al momento y estar pensando una cosa. Es decir, con un oído estoy oyendo y con el otro estoy distrayendo. Hay una clase de distracción. Nos distraemos fácilmente con todo. Nos distraemos con el ruido. Nos distraemos por una preocupación que traemos. Nos distraemos por una deuda que debemos. Y de repente estamos aquí y de repente, híjole, ay, estamos a tanto, tengo que pagar, y te distrajiste. Porque la mente hace esto. O nos distraemos con lo que muchas veces para nosotros es más importante que lo que estemos haciendo en ese momento. ¿Esto a dónde te quiero llevar con esto? A que pienses un poco, a que si realmente has puesto al 100 tu mente y la has disciplinado como un gran soldado de un gran ejército para estar enfocado aquí. O en algún momento como soltero pensaste en los ojos pispiretos de la chica de la cual estás enamorado y le diste el 30% de tu pensamiento y el 70% prestar atención aquí. Pensemos en eso. No entendieron. Lo mismo va a pasar cuando el Señor venga. La guerra y la batalla va a ser entendimiento. El que entienda, el entendido, dice la Biblia, dijo el profeta Daniel, y debemos nosotros tomar muy en serio lo que cada profeta dice y lo que la palabra de Dios dice, revelado por el Espíritu. Dice, el entendido entenderá y resplandecerá. Quiere decir que entonces el que no es entendido al final tampoco entenderá y solo será oscuridad su destino. Es lo que yo veo en Daniel. El entendido entenderá y resplandecerá. Habla de una transfiguración. Habla de una transformación como Jesús la sufrió. Vas a ser bienaventurado si eres entendido. Y no solamente es un entendimiento de la hora, sino es un entendimiento perseverante. El entendido entenderá. Quiere decir que no importa qué etapas del tiempo pasen, lo cierto es que tú en este momento entiendes, mañana entiendes, en un año entiendes, y antes de que Cristo venga seguirás entendiendo, y el que tenga esta perseverancia, que es parte de la mente de Cristo, va a poder resplandecer cuando llegue su momento. Quiere decir que el entendimiento no solamente es ahorita y mañana vuelvo a caer en un estado de incomprensión, sino debe de ser el entendimiento ahora, mañana y siempre. Porque hay muchos hijos de esta casa y de todos los lugares, y yo mismo me incluyo en ello, que entendemos en el ahora, pero en el mañana a veces batallamos.
Ahora entiendo, ahora te digo sí, ahora camino contigo, pero mañana hay algo que ya me frenó y que siempre no. Así que cuán importante es poder entender cuando Pablo, cuando los apóstoles o cuando los evangelistas hablan de la importancia de tener la mente de Cristo. Una cosa es tener la mente de Cristo y otra cosa es tener una mentalidad. Problema que muchas veces nosotros confundimos el término, y en términos es donde nosotros caemos en error, porque no, yo tengo la mentalidad. No, si tú tienes la mentalidad, tú ya fuiste formado con algo. Y Dios no te está diciendo que tengas la mentalidad, sino que tengas la mente. Es como haber tomado el cerebro mismo de Cristo, haber abierto la tapa, su cráneo, y haber tomado su cerebro y traerlo y colocarlo en ti. Eso es muy diferente a tener una mentalidad. Así que Dios no quiere que tú tengas una mentalidad, sino que tengas una operación a donde tú puedas estar dispuesto a que su propia mente o su propio cerebro, vamos a decirlo así para poder entender un poco más, su propio cerebro, Él se lo quita y te lo pone a ti. No es lo mismo tener una mentalidad con el cerebro que tú tienes a tener una mente de Cristo con el cerebro de Él en ti. ¿Están aquí? No es lo mismo tener el cerebro de Homero en Homero que tener el cerebro de Cristo en Homero. No es lo mismo. Así que la diferencia se marca entre mente y mentalidad. Cuando hablamos de una mentalidad, ya es un conjunto de ideas, un conjunto de creencias, de tradiciones y de costumbres que ya están en ti. Cuando hablamos de mentalidad, estamos hablando de el modo en cómo tú ya piensas. Así que tú enjuicias tu realidad y actúas dentro de tu realidad a partir de esto que ya se formó en ti, tu mentalidad. Podemos decir que al estar en esta tierra, en el lugar donde tú creciste, donde tú fuiste educado, lo podemos comparar a un teléfono que lo primero que tienes que hacer cuando tú lo compras nuevo, creo que todos sabemos cuál es el proceso cuando adquirimos un teléfono nuevo. ¿Qué es lo primero que hacemos? No, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos después de encenderlo? Lo configuramos. ¿Sabes cuál es el detalle que a veces nosotros no sabemos? Que el día que tú naciste, ahí en tu casita o ahí en el hospital o ahí en el establo, ahí donde nacimos, ahí donde Dios nos permitió nacer, en un lugar rico a algunos, a otros en un lugar pobre, ahí donde nacimos. En cuanto a nosotros nos tomaron nuestros padres, lo primero que ellos hicieron fue encender nuestra vida y configuraron nuestra vida de acuerdo a los datos de información y de capacidad que ellos tenían. Así que para el tiempo de nuestros padres ellos tenían unos cuantos megabytes. Hoy se han aumentado a gigabytes, a terabytes. Así que tú eres el resultado de aquellos padres que configuraron tu vida cuando tú naciste.
Y entonces se encendieron el chip en tu mente y ahora tú eres aquel excelente hombre, aquella excelente mujer que eres hoy en día, o eres aquel perdedor, aquel fracasado, aquel derrotado, gracias al chip que encendieron y a la mentalidad que te crearon. Para ilustrarlo un poco más, nosotros vivimos en un territorio donde podemos ver los diferentes extractos sociales. Así que hay lugares de miseria aquí. Te vas a las barrancas y ves lugares de miseria. Te vas en algunos alrededores y ves lugares de pobreza. Te vas a otros espacios y ves lugares de personas que cómodamente viven pero no son ricos. Y te vas a otro espacio a donde la gente tiene una buena cantidad de dinero, pero te vas a un quinto lugar a donde la gente está exageradamente rica. Así que tenemos las 5 condiciones del extracto social de cada individuo y cada uno decidió vivir a donde está actualmente. Precisamente porque hubo una configuración en tu mente. Y por esa razón tú estás donde estás, porque configuraron tu mente. El oaxaqueño como oaxaqueño, el veracruzano como veracruzano, el chilango como chilango, el poblano como poblano. Hubo una configuración de usos y costumbres que se transmitió a nosotros y que de esa manera nosotros nos ha gustado esa forma en cómo hemos venido viviendo. Así que cuando Jesús vino aquí, no se encontró sino con el mayor problema con la vida de las personas, en las cuales Él se enfocó a trabajar a través de la doctrina, de la enseñanza, del discipulado, para desconfigurar la mente que por causa de usos y costumbres ya estaba adiestrada, estaba entrenada, estaba capacitada para hacer lo que era hasta ese momento. Una bola de religiosos que a través de actos externos creían y querían alcanzar la dimensión de lo espiritual cuando nadie lo había logrado todavía y cumplir cabalmente y exactamente con cada una de las demandas que aquel ser ponía para cada individuo. Así que el Señor viene y se encuentra con este problema, con fariseos y escribas totalmente ya configurados con una manera de ser, de actuar, de pensar, con un grupo de griegos que parecía que pensaban, pero al final todo era terrenal. Todo lo que ellos filosofaban tenía que ver con la tierra, con lo terrenal, así que por lo tanto no podía haber trascendencia en su vida. El que podía trascender, que era espiritual, se había vuelto terrenal y carnal, y solamente todo se volvió hacia él mismo. Así que el imperio, el grupo de judíos simplemente en lo espiritual se enfocaron hacia sí mismos. Toda la atención estaba hacia sí mismos, hacia ellos mismos nada más. Los griegos estaban hacia sí mismos, pero también mirando hacia afuera con toda su filosofía, filosofando todo lo de afuera, todo lo natural, todo lo terrenal, y aún querían entender las estrellas y algunas cosas más. Pero todo estaba enfocado a la vista, a lo que ellos podían ver y tratar de entender. Así que lo que ellos filosofaban le daban un nombre y le daban una dirección y le daban un destino. Por eso vinieron las mitologías, vino toda clase de pensamientos acerca de los diversos dioses, etcétera, y para ellos fue más fácil separar en Marte, en Júpiter, etcétera, en toda esa clase de dioses, tanto para los romanos como para los griegos, separar para poder entender. Pero todo tenía que ver con esta tierra. Así que cuando Jesús desciende del cielo, el que descendió del cielo vino precisamente a enseñar lo que no se conocía, lo que no se sabía, lo que no se entendía. Así que Jesús no vino para dar simplemente una cátedra de lo que ya se había relambido y enseñado
durante muchas décadas. No necesitábamos más filosofía griega, ni necesitábamos más costumbre judaica. Necesitábamos algo diferente, algo nuevo, que viniera a traer la revelación de lo no visto, pero sí existente. Así que Jesús, que descendió del cielo, no vino para hablar de sí mismo, porque ya había un grupo que lo hacía. No vino para hablar de la naturaleza, porque ya había otro grupo que lo hacía. No vino para hablar de dioses, porque ya mucho se sabía desde Babilonia hasta el tiempo de Jesús. No vino a dividirnos a Dios en diferentes imágenes, figuras, para que nosotros pudiéramos entender, sino Él vino para decirnos: todo lo que han configurado como mucho, yo se los vengo a mostrar. Hay un solo Dios, un solo camino, una sola verdad y alguien que da vida. Así que vino a hacer que toda esa dispersión mental que había en aquel tiempo simplemente se redujera a un solo pensamiento, a un solo camino, a una sola visión, a un solo destino. Porque de antemano había diferentes destinos también, aún hasta para partir de esta tierra, y el Señor vino a mostrar realmente que estos estaban equivocados. Así que Jesús lo que vino a hacer es toda la mente dispersa, la vino otra vez, todas esas partes del cerebro divididas, las vino a conjugar en uno solo, diciendo: ustedes no pueden tener la mente de Buda, la mente babilónica, la mente griega, la mente judía, porque están en un caos terrible. Ahora se las voy a poner fácil, solo tengan la mente de Cristo. Eso era todo. Tengan la mente de Cristo. Y Él mismo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que ahí está este bendito libro, es donde nosotros encontramos las respuestas a aquello que nos parece demasiado escabroso, difícil de entender. Estar en aquel lado, déjame decirte que estar aquí tienes la oportunidad de distraerte. Pero tienes que aprender a saber en qué escenario estás y si te es permitido realmente poder distraerte en algo tan importante y tan relevante que tiene que ver con la vida y con la trascendencia del ser humano. No podemos volver a caer en los mismos episodios en los cuales los judíos cayeron en sus largas charlas y pláticas y enseñanzas dentro de las sinagogas sin trascender a algo más diferente. No podemos caer en las terribles pagodas de meditación a donde no vamos a poder ir más allá de lo que nosotros realmente somos como seres humanos. Por eso todos los monjes, todos los que meditan, no llegan más allá, más que tratan o logran entender qué soy yo como un ser humano, pero no trascienden a más. Y Jesucristo, cuando vino, no solamente quiso mostrar lo que somos como seres humanos, porque el verbo se hizo carne. Él no solamente vino a ser carne, también era verbo. Así que el conocimiento en la carne te va a llevar a trascender a la dimensión del cielo. Otra vez, tienes que entender que el verbo no solo fue carne, la carne se hizo verbo, el verbo se hizo carne. Ambas cosas te van a llevar a trascender, a ser lo que verdaderamente debes de ser, un hijo de Dios. Aleluya. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está recibiendo? Es importante no solamente pensar desde la carne que soy hijo de Dios para consolar un poco la desesperanza que está en mí. No, tienes que adiestrar la mente como un perro se adiestra para saber dónde defecar y dónde comer, dónde dormir y cuándo comportarse. Así tenemos que ser adiestrados muchas veces, y no me refiero en una ironía y no me refiero en una agresión hacia tu persona comparándote con un perro, sino en las características que tiene un perro dentro de su fidelidad y amor a quien le ama. Oh, Dios mío. ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está oyendo? Si la poca capacidad de entender de un perro lo puede llevar a hacer lo que hace, cuanti más nosotros, que Dios nos ha dado la dicha y la virtud de ser hijos de Dios y de ser parte de este ensayo del Dios de los cielos para llevarnos a la eternidad. Dios puede hacer muchas cosas contigo, pero tenemos que trabajar en ese pedazo de 1,5 kilos aproximadamente en un adulto.
en ese pedazo de masa que lo único que conoce es la quesadilla que te come revuelta con epazote. ¿Cuántos han comido quesadillas de sesos? No me digas que no lo has hecho. A veces es lo único que conocemos del cerebro. Lo sabroso que sabe una quesadilla. Tenemos que hacer los cambios correctos. La guerra es no entendieron. Aquí no se trata de la posición, no se trata de los 5 ministerios, sino se trata de entendimiento. Escúchame. El apóstol Pablo menciona que los tiempos peligrosos sería carácter y entendimiento. Los últimos tiempos va a ser carácter y entendimiento. Apocalipsis 20 dice que el carácter de los hombres estaba tan corrompido que dejaron a Dios. Se encendieron en sus lujurias y en sus pasiones. Se volvieron ladrones, mentirosos. Se volvieron desviados sexuales, depravados, homicidas, que perdieron toda sensibilidad, todo respeto y todo reconocimiento y toda honra. Digan conmigo, eso no tiene que ver con carne, sino con acciones internas del hombre. Así que el entendimiento comienza dentro de ti. Porque no corrompe lo que entra, sino lo que sale. Así que de conforme tú cultives tu interior, será tu acción exterior, toda reacción exterior, toda conducta exterior. Así que de lo que tú te alimentes interiormente. Por eso los 7 pecados capitales es interiormente. Un poco de gula, un poco de pereza, un poco de ira, un poco de lujuria. Todo es interior. Por eso el diablo sabe utilizar muy bien los medios. La Biblia dice claramente que la vida entra por la vista y por el oído, como entra la muerte también. Así que a Satanás le gusta todo lo que es visual y todo lo que es audible. Por eso los sonidos son extraordinarios y son los que él utiliza en las grandes pachangas que se hacen en el Zócalo capitalino y en los diferentes puntos del país, en las mejores plazas o más grandes estadios. Y lo único que hace, yo veo a un montón de gente brincando, haciendo y deshaciendo como un mono en un gran espectáculo, solamente con los 2 sentidos, viendo y oyendo. Así que el diablo hace del mundo un espectáculo a través de 2 grandes sentidos, la vista y el oído, y hace que, porque es por medio de estos 2 sentidos que la vida y la muerte pueden entrar. Por eso el Señor menciona diciéndonos: ejercitemos los sentidos. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Algo interno que tiene que ver con el corazón y con la mente. Discernir. ¿Están aquí? Así que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así será también en la venida del Hijo de Dios. Tenemos que reconocer que cada uno de nosotros ya fuimos entrenados y fuimos configurados desde nuestro hogar para ser lo que somos actualmente. Por eso cuando venimos a un entrenamiento, algo se tiene que romper en nosotros, algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que ser diferente en nosotros, algo tiene que ser transformado en nosotros. No podemos ser los mismos monos de circo todo el tiempo. Alguien tiene que estarlo haciendo diferente en su ciudad, ahí en su pueblo. Pero yo estoy en un pueblo. Alguien tiene que estarlo haciendo diferente. Sus ídolos son mudos, ciegos y sordos. Por eso habla de los sentidos acerca de los ídolos. No habla de otra cosa. Habla de los 5 sentidos que están inertes. Y por eso dice: así es lo mismo con aquellos que les veneran y le adoran, que sus sentidos están entenebrecidos, están inactivos, están muertos, están sin vida. No hay nada en ellos. Y entonces tú no puedes llegar a un lugar en tu comunidad y tener a un Dios muerto, inactivo. Alguien tiene que marcar la diferencia, pero no se puede con la mentalidad totonaca que tengo yo.
No se puede. Tenemos que hacer un rompimiento en esa esfera de cómo estamos pensando. Nos metieron entre cuatro paredes y nos enseñaron cómo debíamos de comportarnos. Nos dijeron cómo debíamos de actuar. Nos dijeron cómo teníamos que vestir. Nos dijeron cómo teníamos que hablar. Dejamos de decir hola compadre para decir hola hermano. A veces la religión nos mete y nos entrena. Los pastores nos entrenan dentro de las iglesias para seguir siendo los mismos monos, pero un poco más educados. No tenemos el entendimiento que deberíamos de tener. El problema está en el entendimiento. Y el apóstol Pablo dijo, el carácter, la conducta de los hombres va a estar muy relacionada a su manera de pensar. De tal manera que vamos a dar muerte, dijo el diablo. Ahora no vamos a dar muerte literalmente quemando en la hoguera a los que prediquen de Cristo. Ahora vamos a matar su fe a través de la apostasía. Así que la apostasía no es otra cosa más que dar muerte a tu fe, matar la fe que cargas. Por eso hay mucho desánimo, por eso hay mucha tristeza, por eso hay mucha decepción. Y estamos en un espíritu chapulinesco diciendo, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Ese es el problema. Y en ese espíritu chapulinesco nos la pasamos saltando de cama en cama, de cuarto en cuarto. Por eso hay adulterio, por eso hay fornicación, de iglesia en iglesia. Eso es apostasía. Alguien mató tu fe en un lugar y quieres ir a revivirla en otro. Puedes seguir diciendo, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Porque tú no dependes del Dios vivo, sino del chapulín muerto. Tenemos un grande problema. A Dios gracias por los maestros. Pero el Señor dijo, no os hagáis muchos maestros, porque habrás de recibir mayor condenación. ¿Dónde está la batalla? En la mente. ¿Qué necesitamos? Apóstoles. Ya vinieron los apóstoles, ¿sí? Y muchos apóstoles terminaron siendo apóstatas. Se desviaron de la fe. Empezaron a caminar hacia direcciones equivocadas. Y empezaron a poner sus ojos, como la misma Biblia dice, muchos se desviaron por causa de la marmaja, de la lana, del dinero, de la fama y de la dama. Perdidos totalmente. El apostolado es algo interesantísimo que vino y pone fundamento. Pero muchos se han desviado de eso. Entonces todo mundo está ahora queriendo ser apóstol, pero no está entendiendo que los dos grados más grandes que la Biblia a mí me menciona es: bástale a su siervo ser como su Señor y a su discípulo como su maestro. Hay dos cosas muy interesantes de grandeza en el reino: siervo y maestro. Entonces todos quieren ser apóstoles, nadie quiere ser maestro. Y quieren ser apóstoles porque les gusta mandar, pero no les gusta estudiar. Jesús viene y desafía las mentalidades de aquel tiempo. Desafía a los saduceos cuando estos tratan de enseñar con su doctrina que no había resurrección de muertos. Jesucristo no vino a desafiar a unos saduceos, sino su doctrina. Y Él les enseñó acerca de la resurrección de los muertos. Vino a desafiar las vestimentas corruptas de los fariseos. Quiere decir que ellos decían y no hacían. Así que es doctrina. A los saduceos fue doctrina. A los escribas fue doctrina. Ellos conocían la ley al revés y al derecho, pero no la ponían por obra. A los fariseos les dijo aparentes: se visten bien, parecen que son buenos seres espirituales, pero la verdad es que lo único que miro por dentro es
huesos podridos, carne seca y aguzanada. Así que vino desafiando esto. Y los vino desafiando en su manera de pensar. Por eso Pablo en los Romanos nos habla de un desafío que es un renuevo, una transformación. ¿En dónde? Muchos transforman sus hábitos y sus costumbres. Ya no toman, ya no fuman, pero ¿cómo comen? No solamente el manjar terrenal, hay unos que hasta caníbales se volvieron, porque comen prójimo como no tienen idea. Debemos entender entonces que Jesús dice: tienes que transformar tú. Renuévense. ¿En qué? En el entendimiento. Se necesita un renuevo. Y un renuevo es algo que brota de lo que ya por debajo está cubierto. Y que no quiere el Señor solo que esté por debajo cubierto, sino quiere que brote y que sea manifiesto. Así que muchos cristianos de la ultra secreta sí se comportan, no brota nada, todo lo tienen internamente y dicen que son lo que son, pero no manifiesta nada. Pero esto solamente se va a lograr, es verdad. No, pastor, usted no me conoce. No, pastor, usted no sabe. ¿Usted qué puede decir de mí si usted no vive conmigo? Usted no sabe nada de mí. Y entonces son de la ultra secreta. Yo quisiera que te revelaras. Yo quisiera que te manifestaras. Yo quisiera ver lo que cargas. No que me lo cuentes. No que me lo hables. No que me lo inventes. ¿Están aquí? Por eso eso es lo que el Señor está diciendo acerca de la mente. Hebreos 5:12. No sé para qué se fue el apóstol. Porque diciendo ser ya ¿qué? Porque debiendo ser ya ¿qué? ¿Cuál es la meta? Un cristiano verdadero, ¿cuál es su meta? Ser apóstol, no, Señor. ¿Ser qué? ¿Dónde está el problema ahora? Tenemos apóstoles, digan gracias a Dios. Tenemos pastores, digan gracias a Dios. Tenemos evangelistas, digan gracias a Dios. Sí, pero ¿dónde está el maestro? Los maestros llegan al oído de las personas. Los musulmanes son tan radicales porque lograron convencer a sus generaciones sin tanto movimiento, sin tanto escándalo, sin grandes pantallas y glamores. Oh, Dios mío, se me salió esa. Esa se me salió, excuse me. Sin tantos templos elegantes, también se me salió. Sin tantas orquestas con los mejores instrumentos. Hey, ellos no necesitan de tanto. Cuando yo veo tanto dentro de, no estoy viendo, puedo ver a Dios o puedo ver al diablo en un templo. Porque a veces hay tanta tecnología, pero poco espíritu dentro de ese templo. Veo grandes pantallas de ese templo, grandes cantantes, grandes músicos, pero muertos, sin vida, sin la mente de Cristo. Porque una de las características de la mente de Cristo es que hay vida. Así que, Señor, dame un templo así con unas sillas así súper recontra elegante. Dame una pantalla de esas gigantes, Señor, para que me vea yo lo gordo y lo flaco que estoy. Ahí me vean todos, Señor. Y el diablo utiliza todo este tipo de tecnología y de sonido para convencer a las masas, y como monos de circo los tiene saltando y brincando a través del oído y de la vista. Con gente que ni canta, pero como le pueden manejar en tecnología una voz H super rete contra, que yo voy a comprar uno porque yo no canto. ¿Están aquí? No nos dejemos engañar por el resplandor y el glamour del mundo.
Cambia tu mentalidad. Renuévala. No son tus sillas, no es tu pantalla, no es la belleza y la elegancia del templo. Eres tú el que debes de resplandecer. No que resplandezcas y que brilles por los reflectores que te están consumiendo por el calor, y tu brillantez se deba gracias a la crema y a la grasa que estás expidiendo por el calor que te da aquella lámpara. Es, mira cómo brilla el pastor, pero es la grasa que está expidiendo. No hay resplandor del Espíritu. Vean sus rostros opacados. Pasan a orar, no tienen ni una palabra. Empiezan a orar y no saben cómo orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, miren su mentalidad. Ellos ya habían regresado de echar fuera demonios y de sanar enfermos. Los milagros para ellos ya eran algo natural. Pero todavía con eso ellos dijeron, Señor, aquí hay algo más. Enséñanos a orar. Así, en todo lo externo está padre, pero hay algo que interno todavía no se graba dentro de mí. Entonces, qué padre cuando ellos volvían, en tu nombre echamos fuera demonio, sanamos enfermo, guau, qué padre todo esto. Pero había algo que ellos les cambió el chip en ese momento. Dijeron, no, esto está padre, vamos y nos alegramos con lo que hacemos. Pero hay algo, cuando nosotros vemos a Jesús que viene del huerto, Él tiene algo diferente, Él tiene algo distinto. No me emociona tanto cuando lo veo hacer un milagro a Él como lo que Él es mismo cuando se para a mi lado. Hay algo que me impacta, hay algo que me impresiona, hay algo que me sacude y que yo quisiera tener. El diablo ha trabajado tanto que te ofrece los reinos de la tierra a través de la fama y el renombre. ¿Alguien está oyendo? Pero nadie quiere tener eso. Nadie quiere tener eso interno. Así que cuando le dijeron enséñanos a orar, no estaban pidiendo el poder para hacer porque ya lo tenían. Ellos estaban queriendo ser más como Él. Dame el poder, Señor, para sanar enfermos. Ok, yo le diría, dáselo, Señor, y que se imponga así la más el primero. Para que el primer sano seas tú. Digan conmigo, mentalidad de Cristo. Versículo 13. Porque diciendo, cuando debiendo ser ya maestros, regrésate por favor, después de ¿qué? ¿Saben algo que Jesús tenía quizá año y medio de estar enseñando y en un momento dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros, cabezones? ¿Recuerdan que se enojó Jesús por eso? ¿Y cuál fue su molestia? ¿Por qué fue su molestia? ¿Por qué? Porque no entendían el reino. No entendían cómo operaba la fe. O sea, muchos saben cómo hacer o pedir que salga un demonio, pero no entienden cómo hacerlo. Una cosa es entender cómo hacerlo y otra cosa es hacerlo. Así que los discípulos iban y hacían, dice la Escritura, pero muchas veces no entendían. Y lo que Jesús quería que pasara es que ellos entendieran para que hicieran. ¿Cuántas veces les pasa lo mismo a ustedes? Están sus pastores, los envían y ustedes van porque los enviaron. Pero ¿entienden lo que hacen? Eso es lo relevante. Si Homero está en Huehuetoca, ¿entiende por qué está ahí? ¿Entiende por qué está ahí? ¿Entiendes por qué estás en Xonacatlán? ¿Entiendes por qué estás en Juárez? O solamente, pues pastor, aquí nos tocó vivir. ¿Entiendes? O sea, Dios quiere entendimiento en su pueblo. Cada persona que le sirve, Dios quiere que entiendas. Que entiendas. Hay muchos como los grandes, como el gran etíope que iba caminando y leyendo, pero no entendía. Hasta que llegó el que le reveló las cosas.
Se necesitan los Felipes. Yo no necesito los etíopes que lean, sino los Felipes que entienden y enseñan. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué? Es que, ¿saben cuál es el mayor problema que tenemos dentro de la iglesia? Esto. Somos enseñadores, pero no dejamos de ser niños. Así que por lo tanto eso también nos hace ¿qué? Inexpertos. ¿Te has dado cuenta cómo la riegas pero seguido en tu casa de paz? Te manda el pastor a hacer las cosas y haces unas regadotas que a rato el pastor tiene que recoger el tepache gracias a tu error. ¿Te ha pasado, Cecia? ¿Te ha pasado, Samuel? ¿Te ha pasado, Argüelles? Ausencio, ¿les ha pasado? A mí no, gracias a Dios. Yo soy peor que ustedes, porque mientras ellos mandan unos cuantos, yo los estoy mandando a todos ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros no somos entendidos, somos niños. Así que la niñez tiene que ver prácticamente con el nivel de madurez de entendimiento que tú tengas, no con el récord de cuántos demonios echaste fuera. Hay unos que ya le ganan al de Gadara. Ya echaron más que esos fuera. ¿Sí? Pero sigue sin entender. ¿Sí? Sigue sin entender. Y entonces dice, ¿esto a dónde nos lleva? Que cuando somos niños, un niño es ¿qué? Inexperto. ¿No lo puedes poner a manejar un carro? No lo puede, un niño no puede hacer muchísimas cosas porque es ¿qué? Inexperto. Y entonces ustedes imagínense cuando ponemos en las manos de un niño una casa de paz, la iglesia, aquel que tiene una mentalidad de niño. ¿A un niño le gusta ir a la escuela? ¿Le gusta levantarse temprano? ¿Le gusta trabajar? Si alguna característica de esto se identifica contigo, ¿los niños son berrinchudos? Sí. ¿Son necios? Sí. ¿Son bipolares? Sí. ¿Son berrinchudos? Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Los niños son ordenados? No. ¿Son limpios? No. Todo se lo tenemos que hacer. Al niño se le puede olvidar durante un mes no bañarse. Y no miento. Hagan la prueba los que tienen niños chiquitos. No lo bañan en un mes y él no va a pedir agua para bañarse. Entonces estamos mal. Cuando está diciéndonos el Señor que debemos tener una mentalidad de Cristo, nos está llevando un desafío mayor cada día. A despojarnos. Muchos nos han despojado del viejo hombre con sus usos y costumbres y tradiciones, con sus manías, con sus adicciones. No quieren desprenderse de eso. Y en la iglesia son tajantes. No, es que yo soy como Pedro. Cuidado y la puerca se vaya a revolcar al estiércol y el perro se vuelva a su vómito. Pero Pedro no está diciendo ese proverbio por decirlo. Lo que está diciendo es, el perro es justificado por tragarse su vómito porque está en su naturaleza. No creas que Pedro le está llamando perro, sino Pedro está enseñando algo más allá y está diciendo que el perro es perro, pero tú. Entonces, si el perro se vuelve a su vómito y se come su vómito, al igual que la puerca, porque está en su naturaleza, entonces tú, ¿de qué naturaleza eres? Está diciendo Pedro. No entiendo, dice Pedro, ¿qué naturaleza eres? La puerca se va y se revuelca al estiércol porque está en su naturaleza. El perro se traga su vómito porque está en su naturaleza. Entonces tú ni perro ni puerco eres. ¿Qué naturaleza cargas?
Está tremendo eso. Es algo más fuerte que lo que nosotros muchas veces interpretamos. No seas como el perro que se vuelve a su vómito. Pero ellos tienen justificación porque es su naturaleza. Pero Pedro estaba muy preocupado porque el hombre a veces se desconoce su naturaleza. Entonces, si su naturaleza no es de esta tierra, entonces es del otro lado. Entonces hay algo más demoníaco que natural en la vida de muchas personas. Por eso debemos entender, porque en el entendimiento hay algo. El que entiende discierne. Oh, no. Señor, dame discernimiento, pero ni entiendes nada. Si tan solo te dieras a la tarea de tener la mente de Cristo. Y lo primero que deberías de hacer es conocer la palabra de Dios. O sea, dices, yo quiero la mente de Cristo. Ok, ya está tu cerebro y para poder ser configurado necesitas llenarlo primeramente de una base, que es la palabra de Dios. ¿Alguien me oyó? ¿Alguien entendió lo que estoy diciendo? O sea, un cerebro vacío es un cerebro, ¿sí?, que es un lugar para ser guarida de demonios. Un cerebro lleno de la palabra es un lugar listo para poner Dios el depósito de su espíritu ahí. Amén. ¿Están aquí? Bien. ¿Ya me cayó? ¿Ya? ¿O se está liberando o me callo? Ok. Versículo 14, ¿qué dice? Así que es inexperto, así que hay muchos maestros, hay muchos niños enseñando en los púlpitos, ¿sí? Y haciendo uso de su inexperiencia. Pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado madurez, para los que tienen una mente ejercitada. Ninguno de mis sentidos opera sin el cerebro. El primero, el que manda es el cerebro. Por eso ahí está diciendo, tu cerebro opera tus sentidos. Hey, tu cerebro opera tus sentidos. ¿Dónde se va la mano? ¿Quién lo operó? ¿Tú? Hay un centro de operaciones, ¿sí?, en tus sentidos. Ay, pastor, no sé, es que yo quisiera dejar de ver. Es tu cerebro. Tú no tienes un problema con la vista, tienes un problema con el lugar de comando o de mando, tu cerebro. Llegaron a una gran convención, un gran congreso de apóstoles y profetas. Y llega el conferencista principal. Y entonces lleva a su gran equipo. Más de 150 servidores para ese evento. Toman todo un hotel para hospedarlos. Todos felices y contentos. Disfrutando de la gran conferencia y del gran conferencista. Cuando termina el evento y todo, y llega el momento de dejar las habitaciones y de ver la cuenta si había habido algún gasto de más, cuando las indicaciones era simplemente la habitación y que no tomara nada del hotel para no hacer los gastos, más de 80 personas se conectaron a las páginas de pornografía de esos 50 servidores que fueron a la gran conferencia para ayudar a una obra espiritual. Problemas de la vista. Así que cuando van aquellos que dejaron la tarjeta y se presentan en el recibidor para ya dejar todas las habitaciones, hay una cuenta, y más de 80 se conectaron a la televisión para ver algún canal de pornografía. Hay que hacer una reforma mental.
El problema está en la mente. Venimos con usos y costumbres en nuestra vida y hábitos que no queremos dejar de lado. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber una transformación en nuestra mente. Tenemos que darnos a la tarea de alcanzar madurez, de luchar por alcanzar madurez, de esforzarnos por ser cada día más maduros. Estamos en la generación de los sentiditos, por ahí compartí algo la otra vez, de los almáticos, de lo que todo nos lastima y nos hiere. Pero el problema está aquí porque seguimos cargando problemas del pasado. Dentro del cerebro hay áreas que quedan traumatizadas y esos traumas tarde que temprano salen a la luz si no son tratados. Hay desconexiones cerebrales. Tanto es el golpeteo que recibes de algo, de alguien, que una parte en tu cerebro se desconecta de la realidad y caes en problemas emocionales, existenciales, de identidad, etcétera. Precisamente por eso. Hay cosas que se tienen que trabajar de la mente. Por eso todo lo oculto tiene tanto poder en los individuos que Dios dice: sacaré todo lo oculto a la luz, pero no con el fin de exhibirte y avergonzarte, sino a quien exhibió y avergonzó fue al diablo y a sus demonios. Lo que quiere hacer al exhibirte a ti es para sacar todo lo que te pudre interiormente, todo lo que no te deja avanzar. Hay cosas que no has soltado del pasado. Hay cosas que todavía están agobiando tu vida, cosas que no has perdonado, cosas que estás con resentimientos. Hace tiempo que se murió la persona que te hizo daño y todavía no la sueltas. Y cuando lo recuerdas quisieras tenerlo enfrente, y más cuando tienes el sartén donde las cosas no se pegan para pegarle. Es increíble ver cómo el daño está en el cerebro de muchos y piensan que están bien. El problema de muchos: están enfermos del cerebro. Hay contaminaciones en el cerebro. Hay afecciones en el cerebro. Hay daños en el cerebro. Hay cosas que te mantienen en el pasado en tu cerebro. Hay regiones donde estás en el pasado y no puedes salir de esa región del pasado. Por eso Dios nos habla de alcanzar. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro tiene que, así como en la edad adulta alcanza un estado de madurez el cerebro, así también debe ser en nuestra vida espiritual, alcanzar un nivel de madurez. Ay. Vamos a la palabra. Filipenses 2:5. 15 minutos me quedan. Haya pues en vosotros, ¿qué? Otra vez. Si yo te preguntara ahorita a ti, ¿cuál es tu sentir? Algunos ya no sienten. No hay ningún sentir. Caminan por la vida sin ninguna clase de sentir. Perdieron toda clase de sensibilidad. En Cristo había ¿qué? Un sentir. Nadie puede hacer sin primero sentir. No hay hacer sin sentir. ¿Por qué lo mataste? Sentí hacerlo. ¿Por qué le violaste? Es que sentí hacerlo. Hey, ¿por qué le pegaste? Es que sentí hacerlo. ¿Por qué lo abrazaste? Porque sentí hacerlo. ¿Por qué le diste un beso? Porque sentí hacerlo. ¿Por qué le diste mi dinero? Porque sentí hacerlo. No hay acción sin que antes haya un sentir. Por eso Jesús se volvió tan exitoso en lo que hacía, porque primero lo. Muchas personas ya no tienen pasión por la obra de Dios, solamente obedecen
porque no les queda otra cosa más que hacerlo, pero no lo. Entonces la mente de Cristo hay en vosotros. Sentirían conmigo, todo comienza internamente. Así que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Y si lo que sale contamina, también lo que sale edifica y bendice. Así que muchos problemas, no, pastor, es que yo me volví rebelde porque a mí me hicieron. No, tú eres rebelde porque está en tu sentir. Acuérdate cuando eras chamaco. ¿Cuántas veces tus papás, híjole, batallaron contigo? ¿Ya te acordaste? Tus maestros. Entonces no le eches la culpa ahora al que tienes frente de ti. El problema lo cargas tú. ¿Y por qué eres rebelde? Porque ese es mi sentir. Soy rebelde porque es mi sentir. No fue porque alguien te hizo ser rebelde, es porque tú sientes querer serlo. Ninguna acción se hace sin antes saberla. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La mente de Cristo comienza siendo de esta manera. Jesús sentía por dentro lo que tenía que hacer y terminaba haciéndolo afuera. ¿Sabes que el primer paso para comenzar a tener la mente de Cristo debes hacer, sentir dentro de ti lo que debes hacer fuera de ti? Deja de estar luchando y resistiendo al Espíritu, de estar luchando y resistiendo a Dios. ¿Cuántas veces ustedes han ido a dar su enseñanza ahí donde los enviaron sin sentirlo? No, pero si le digo, no, el pastor Chenchito no me va a cortar la cabeza si no voy. Homero, no, ni se diga. Es oaxaqueño, acuérdate. Hey. Y a veces nosotros mandamos a alguien a hacer algo tampoco sin. Por eso no hay resultados. No hay frutos. Porque no estás conectado primeramente por dentro. ¿Sabes cuál es la clave para tener éxito tú personalmente? Primero siéntelo y después hazlo. Porque hay muchos que no tienen éxito en lo que hacen porque solo lo hicieron porque tenían que hacerlo, pero no lo sintieron. Lo que sientes te emociona, te apasiona, te impulsa, te motiva para lo bueno o para lo. La mente de Cristo es lo que el Señor está diciendo. Haya también en vosotros, dijo Pablo, este sentir que también hubo o estaba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así que comencemos por ahí. Debemos nosotros sentir lo que también Jesús sentía. Y para sentir nosotros como Cristo, necesitamos, por supuesto, tener la mente de Cristo. No se dice que estemos de buen humor, de buen ánimo. Ahí no nos está diciendo que tampoco tengamos tener una mente purificada. No está diciendo eso. Tampoco está hablando acerca de una disciplina o de una agudeza mental. Nada de eso está mencionando ahí el apóstol. Tampoco del más elevado logro, sí, que puedas tú estar pensando. No tiene nada que ver con eso. Sino debemos tratar de llegar a pensar de la misma manera en como Cristo pensó. Y cuando la Biblia dice que haya en vosotros este sentir, Jesús no tiene ningún sentir, sino primero lo tiene en la mente, como un pensamiento. ¿Están aquí? No es un sueño guajiro, es una realidad que está aquí en su mente y que está internamente moviéndolo a hacer lo que lo lleva a hacer lo que hizo. Así que tener la mente de Cristo es que haya en nosotros este sentir. ¿Cuál es tu sentir como servidor de Dios? Hacer la obra de Dios, acabar la obra de Dios, pelear la batalla de la fe, correr la carrera de la fe, esforzarme, hacer todo lo que Dios pida, lo que Dios demande, hacer la voluntad del Padre.
cumplir con la voluntad del Padre, ir y hacer todo lo que veo hacer al Padre, etcétera. Todo eso debe de estar en nosotros. Pero a veces combinas el sentir con la sopa, con la cazuela, con el trabajo, con cosas naturales de la tierra. Y nosotros como personas debemos entender una cosa. Primero debemos definir lo que somos, para después hacer lo que debemos. Y eso está en tu mente. El hombre tiene un problema de distracción, se los dije en un principio. Y ese problema de distracción nos lleva a no poder lograr alcanzar aquello para lo cual Dios nos llamó, porque lo combinamos, nos podemos distraer muy fácilmente. ¿Cuántas veces te levantas con las ganas e intenciones de hacer la obra de Dios y a la hora ya se te olvidó porque te ocupaste de otras cosas? Vino la distracción. No, tienes que enfocarte. Tener la mente de Cristo es simplemente saber que yo soy el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, que fui levantado y enviado por el Padre para cumplir una determinada asignación. Algunos discípulos muchas veces son buenos para distraer. Pero Jesús nos enseñó más de un pasaje que no permitió que nada lo distrajera. Jesús: no has comido en todo el día, te vas a enfermar, te vas a marear, este calor te va a debilitar. La buena intención de un discípulo siempre está por delante, pero tú debes siempre saber cuál es tu asignación, aleluya, y darle la prioridad que debes. No faltará el bien intencionado que te diga: pastor, yo lo veo muy débil, vaya a revisarse al doctor. Jesús lo quisieron interrumpir más de una ocasión haciendo lo que tenía que hacer. No tiene el día 12 horas, respondió en una ocasión. Conviéneme hacer las obras del que me envió mientras el día dura, porque viene la noche en que nadie podrá obrar. ¿Que no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Podemos ver a un Jesús totalmente conectado con lo que él cargaba, con la vestidura que él cargaba. Tenemos que ser como un Juan el Bautista, que se cree para lo que nació, de tal manera que se viste como Elías. No, la Biblia no dice que él se tenía que vestir como Elías, pero él dijo: yo voy a hacer el papel de lo que Dios dijo que yo era, y si yo soy un profeta, como tal me voy a vestir. Vístete con la verdad, con la armadura de justicia, con la vestimenta de santidad. O sea, si vas a ser un discípulo, si vas a ser un servidor de Dios, vístete como te debes de vestir. Que no hemos entendido. Mientras nuestra mentalidad, decimos: ya fue transformada mi mentalidad, pastor, porque dejé de tomar y dejé de fumar. En AA también te la cambian así. Entonces no, Dios está esperando otra cosa de ti. Si vas a servir, sirve. Al que predica, que predique. Al que trabaje, que trabaje. O sea, si te vas a dedicar a servir, vístete, sí, con las ropas correctas. No vengas con que ahorita eres una cosa de día y otra cosa de noche. Eres princesa de día y Fiona de noche. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Cuál es el problema? Que tú te conviertes en princesa y en Fiona al mismo tiempo durante 24 horas. Gracias a que no has ¿qué? Que el problema está en tu mente, porque no está en ti el sentir. Y nada más de vez en cuando que nace el sentir, haces bien las cosas. Porque no estás definido, estás distraído. ¿Saben qué está esperando? ¿Saben quiénes somos nosotros? El remanente del Señor. Y lo están diciendo: no somos un pequeño grupo. No, señores, yo veo 11 tribus y una tribu que fue separada para que Jehová fuera su herencia. Y yo creo que la iglesia de Cristo es como esa tribu de Leví, separada para que de herencia sea Dios. Y todo servidor de Dios, la iglesia del Señor, es ese pequeño remanente que habrá de tener la dicha de estar con el Señor por siempre, y las 11 tribus estarán siendo gobernadas por esa tribu que el Señor escogió para que fuera su remanente. ¿Sabes tú quién eres? La iglesia de Cristo. Y no son los 8,000 millones de habitantes la iglesia de Cristo. Es una pequeña parte de los 8,000 millones que el Señor escogió
para que se los lleve y para que reinen con Él cuando vuelva a reinar a la tierra. Pero tú no has entendido eso. Así que quieres tener, es como si oyeras al diablo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces dices: no, toma esta parte que sí, está bien, diablo, gracias por esta partecita, pero con esta otra voy a servir al Señor. Porque no has renovado tu mente. ¿Cuál es tu sentir ahorita? Que ya se acabe, pastor, esto. ¿Cuál es tu sentir? Les aseguro que algunos están pensando en ¿a qué voy a hacer el domingo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero no hay un sentir de decir: tengo que hacer un cambio. Tengo que llegar y manifestar el reino. Tengo que llegar y demostrar verdaderamente, con carácter y con temple, que soy hijo de Dios. Dos características que debe haber en un hijo de Dios que tiene la mente de Cristo: es manso y humilde de corazón. ¿Ok? Así que la segunda cosa que tienes que aprender de estas características al tener la mente de Cristo, ¿sí? Primero, que haya este sentir. Vamos a otro pasaje de la Biblia. Leamos Efesios 2:1. Voy a correr ahorita. Creo que todavía no lleva la comida, ¿verdad? ¿Lo checas, Erika? Si ya llegó la comida, ya la hicieron, ya se liberaron. Efesios 2:1, dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y Él os dio qué? Ahora escúchenme bien. Él os dio vida. ¿Habla de la naturaleza en la que estamos ahorita o habla de la vida espiritual que Dios nos dio ahí? ¿De qué habla? De la vida espiritual. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos, ¿sí? Es muy importante que si nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque hay algo que nos caracteriza. Estamos vivos. Estamos vivos. Y lo que está vivo respira. Lo que está vivo está caliente. Lo que está vivo tiene sueños. Lo que está vivo está alegre. Lo que está vivo está sano. Lo que está vivo tiene fuerzas. Lo que está vivo camina. Lo que está vivo respira. Lo que está vivo ve. Lo que está vivo oye. Lo que está vivo palpa. Lo que está vivo avanza. ¿Están aquí? Lo que está vivo tiene todas estas características. Y no tiene que ver con emociones, tiene que ver con realidades. Cuando dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, son por acciones y sentimientos que teníamos dentro de nosotros. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestra vida y nos salvó, nos dio vida. Y esa vida es que nosotros pudimos vencer las obras de la carne y los sentimientos negativos que nos estaban gobernando. Una persona muerta es una persona desanimada, desánimo. Una persona muerta es alguien que no respira, que no tiene vida. Entonces, si no respira es porque se está ahogando. Así que la mente que está puesta en la carne, dice el apóstol Pablo, es muerte. Leamos Romanos 8:6. Romanos 8:6. ¿Ya llegó la comida? 25 minutos. ¿Los quieren de descanso o los doy de enseñanza? Ok. Romanos 8:6. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está. ¿Quiénes están vivos aquí? Levántame la mano los vivos. Aleluya, yo sé que están vivos. ¿Qué dice ahí?
El ocuparse. Entonces, algo que caracteriza a un vivo es que tiene vida y paz. O sea, la característica de uno que está vivo, que tiene vida, es que tiene paz también. Pero alguien que no está vivo y que está muerto, entonces no tiene paz. Y otra cosa, todos los que se ocupan de su carne. El ocuparse de la carne es que, y Mateo 6:33 dice que nosotros que busquemos primeramente el reino de Dios y que no nos ocupemos del cuerpo, de la carne, porque esa no es la vida. Es el afán de la vida. Así que todas las personas que se ocupan de la carne, y la carne en sus manifestaciones, ¿cuál es? Gálatas 5 dice, las fiestas son las obras de la, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera, banqueteos, orgías, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Cuántos se ocupan de la carne? Muchas veces estamos bien ocupados de la carne demanda, la carne exige, la carne pide. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vivir. Y si Cristo te trajo vida, ¿dónde debe comenzar el asunto? Aquí. Te tienes que trabajar, tienes que esforzarse en tu mente. Si sabes que la carne quiere figurar, ¿qué tienes que hacer? No, te sujetas, te sometes, te callas. Es lo que tienes que hacer. Porque sabes que no puedes caer en una obra de la carne, porque cuando tú te estás ocupando de la carne, te estás muriendo. Cuando te ocupas de la carne, en darle lugar, porque ese día amaneciste como navaja de dos filos, con ganas de pelear, lo único que vas a provocar es que te estás muriendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entrena la mente. Tienes que entrenar la mente. No, esta se quiere enojar. Esta me quiere matar, esta carnota. Así que no, hoy quiere pelear, hoy quiere maldecir, hoy se quiere airar, hoy quiere irse de idólatra, hoy la carne se quiere ir de borracha, hoy la carne quiere cama, quiere camita. Pues no, se sujeta. Te aguantas, te sometes. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse de qué? Del Espíritu es vida y paz. Así que tener la mente de Cristo es estar vivo. Aleluya. Porque lo que hizo el Señor es venirnos a dar vida, ¿no es cierto? ¿Qué dice Juan 3:36? ¿Y qué dice Juan 10:10, por ejemplo? ¿A qué vino el Señor? A darnos vida. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará. O sea, ¿a qué vino el Señor? A darnos vida. Tener la mente de Cristo es estar vivos. San Juan 10:10, ¿qué es lo que dice la palabra? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan y para que la tengan en... Y ustedes están bien guanajuatenses muchas veces. Esta vida mejor que se acabe. Oh, no vale nada la vida. ¿Quién te dijo semejante cosa? Sí, el apóstol José Alfredo Jiménez. Estamos mal. Estamos torcidos en esa parte. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Debemos tener una mente llena de vida. Así que hay que activarla. Número 2, 2 Corintios 11:3. La mente de Cristo es tener una mente llena de vida. 2 Corintios 11:3. ¿Qué dice? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
¿Cuántos de ustedes se desvían de la sincera fidelidad que tienen a Cristo? Por nada. Tan fácilmente se desvían de esa fidelidad que estaban revelando a Cristo. Por un disgusto, por algo que incomodó. Fácil se desvían de esa sincera fidelidad a Cristo. ¿Y qué hizo el diablo? Ya los engañó. Entonces, ¿qué deben de cuidar ustedes? La segunda cosa, sí, deben de cuidar la fidelidad a Cristo. La sincera fidelidad a Cristo que tienen, deben de cuidarla. Lo que los quiera desviar de su fe, de su fidelidad, de estar parados en Cristo, obedeciéndolo, ustedes tienen que trabajar disciplinadamente y reprender todo esto que les esté diciendo que no vale la pena seguir adelante haciendo lo que estás haciendo para Dios. Ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados deben de ser la causa que me aparten del amor de Cristo. Hay causas que vienen para apartarte de ese amor, para extraviarte de esa verdad. Pero tú tienes que trabajar tu mente y decirle a la mente: no, Señor, usted se sujeta. Cuando un pensamiento venga contrario a lo aprendido por Cristo, simplemente tienes que someterlo a la obediencia a Cristo. Es decir, pásalo por el filtro de lo que Dios dice. Si tú pasas todo los pensamientos al filtro de la palabra de Dios, entonces ahí te vas a dar cuenta cómo el engaño vino fácilmente para querer apartarte. Pero el problema es que nosotros no pasamos por el filtro de la palabra de Dios todo lo que es los pensamientos nos viene, todo lo que en la mente nos viene. No lo pasamos. Simplemente lo vemos como una tentación y si se puede, pues bien, y si no se puede, también. Porque no estamos definidos. Cuando tú estés definido, nada te va a mover de tus convicciones. Así que ahí te está diciendo: por tanto, como la serpiente engañó a Eva y no perseveró, ahora yo te llamo a ti a que perseveres. Vida, perseverancia es la segunda cosa. Es importante que tú aprendas a perseverar. Venga lo que venga, pase lo que pase, tienes que ser perseverante. Y más ahora cuando sabes que la venida del Señor se acerca. Te ataque lo que te ataque, venga lo que venga, aquí ya no puedes dar marcha atrás. Ya no te puedes rajar. De aquí hacia adelante lo que venga. Y tienes que mantenerte en esa perseverancia. Persevera, persevera, porque todo el tiempo de tu caminar sobre esta tierra vas a querer ser engañado por el diablo. Pero no debes permitir que nada te engañe. Debes de perseverar en la verdad y así mantenerte hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Aleluya. Así que es muy fácil que nosotros nos podamos distraer y es muy fácil que nosotros nos podamos desviar, como se los dije hace rato, en nuestra mente. Aún estando aquí, aprendiendo, nos distraemos. Imagínense cuando nos descuidamos espiritualmente. ¿Cómo no habremos de distraernos? ¿Saben qué hizo el diablo? Distraer a Eva para que de esta manera la pudiera conquistar. La desvió para poderla conquistar. ¿Qué hizo con algunos apóstoles en aquel tiempo? Los desvió con falsas doctrinas. A otros, ¿cómo les hizo? Los compró con dinero y se desviaron por asuntos financieros de la fe del Señor. Entonces el diablo utiliza muchas estratagemas para poder desviarte a ti del propósito. Así que si tú eres llamado, mantente perseverante en ello. Tener la mente de Cristo es estar vivo y ser perseverante en el Señor. ¿Estamos aquí? Y por último, vamos a ver que necesitamos nosotros en Filipenses 2:3, volviendo a Filipenses 2:3, dice la Escritura así. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mayor problema que tenemos tiene que ver con superioridad. Tú no toleras
que alguien te enseñe o no toleras que alguien se te suba las barbas. Y peor cuando ya te ordenaron como líder. Cuidado, cuidado. Óigame, entonces, pero a ver, cállate. ¿No sabes con quién estás hablando? Y a veces somos más espirituales. Señor, te reprenda, demonio. Es increíble. Una tercera cosa, cuando alguien tiene la mente de Cristo, no solamente está vivo, no solamente persevera, también tiene esta característica: se conduce con humildad. Es humilde. Y estima, dice, no solamente es humilde, sino tiene un cierto aprecio sobre cada una de las personas. Muchas veces nosotros aquí en esta tercera fase, para poder tener la mente de Cristo, nos detenemos, tenemos vida, somos perseverantes, pero no somos humildes. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos. Todo lo que he hablado es interior. Ningún pasaje que he utilizado ahorita tiene que ver con algo exterior. Todo tiene que ver con lo interior. La vida es interior. Este es el estuche nada más que a ti contiene a la vida, pero esta no es la vida. La perseverancia no tiene nada que ver, sí, con lo exterior, tiene que ver con lo interior, con lo que me propongo hacer. Y esta tercera parte, la humildad y la estima, tiene que ver con lo interior y no tiene nada que ver con lo de afuera, como siento. Y dice, condúzcanse con humildad. Y a todos los demás, que ustedes los vean, si los ven como a inferiores, sí, por eso abusan de su autoridad ustedes. Muchos terminan abusando de su autoridad porque terminan viendo a las personas como inferiores a ellos. Y el Señor dice, la mente de Cristo no era así. Jesús nunca los vio a ellos como inferiores, siempre les levantó los brazos. Ustedes van, ustedes pueden, ustedes cosas mayores harán. Sí, si eres tú que anda aquí, claro, Pedro, si yo puedo caminar, tú también sobre las aguas. Siempre tuvo esa actitud Jesús para con ellos. ¿Por qué muchas veces ustedes no quieren compartir lo que cargan? Su unción. Y otras veces el engaño apóstata del último tiempo es muchos apóstoles, no te me acerques porque la unción que cargo. Y decía un apóstol, perdón, ya me trabé, que él compró su avión para viajar, y no es malo comprar un avión. Les voy a pedir una cooperación para comprar uno. Que sé que cuando se las pida solo me van a dar el avión, pero no me van a dar para el avión. Esta persona simplemente dijo, es que yo compré mi avión. Cuando lo entrevistaban le preguntaban por qué había comprado ese avión. Él dijo, es que yo compré mi avión porque realmente cuando tú viajas en un avión público hay muchos demonios dentro de esa atmósfera, y para mí era muy importante no desconectarme de esa atmósfera y mantener la unción dentro de mi propio espacio. Imagínate tú que viajas en la ruta 57 en el metro. Ahora entiendo por qué se estaban durmiendo. No eran ustedes, sino lo que se sacaron del metro. Es increíble. Es increíble. Es increíble. No, aquí está escrito. Hay que mantenernos con humildad, estimándonos cada uno a los demás como... A los demás los estimas como si ellos fueran superiores. Por eso muchos se caen, muchos se desaniman, muchos se van, muchos te abandonan, porque no los levantas. Es increíble ver cómo un apóstol estaba realmente predicando, y cuando terminaba de predicar había personas que se tenían que poner en el suelo para que él pisara sobre de ellos, porque no podía pisar el suelo para no contaminarse. ¡Qué locuras!
Pero todo eso se deriva porque no entienden. La gente quiere experiencia, pero no quiere revelación. La gente solo quiere sentir, pero no quiere obediencia. Estamos mal. Por eso el entendimiento te va a hacer que descubras a todos esos que se anteponen y se ponen como superiores. Señores, la unción a mí no me sirve de nada para mí mismo. Esta unción, si me la quedo, me va a matar, pero si la suelto, va a bendecir a otros. Así que la unción no es para quedártela, es para soltarla. Así que la unción está apuntando más al servicio que al beneficio personal. La unción no es para hacerme rico, la unción es para enriquecer al pobre en el espíritu, para que se levante en el poder de Él. ¡Aleluya! Y nada hagas por contienda o por vanagloria, porque el pastor de allá de la esquina hizo un gran evento, yo voy a hacer otro más grande. Nada hagas ni por contienda ni por vanagloria. Aprende a ser humilde. Somos muy contenciosos. Bueno, yo y ustedes no. Yo les veo con un rostro de mansedumbre. Ustedes no están durmiendo, son mansos. No hagáis nada por contienda. Matrimonios en el ministerio, que el uno al otro lo que hacen lo hacen por contienda y no por propósito. En el propio matrimonio ministerial están en pugna, en contienda. Y les ponen, no, es que eso no se debe de hacer así. Acuérdate que fuimos al congreso y dijo que el apóstol lo hiciéramos así. No, pero no, lo vamos a hacer de esta manera. Agarremos solo un poquito de ahí y tomemos de otro lado. Contienda. Nada hagáis por vana gloria. ¿Cómo nos gusta ser reconocidos? ¿Cómo nos gusta que nos halaguen? ¿Cómo reaccionas tú como líder cuando uno de tus discípulos no te saluda? Hey. Alguien llama a la puerta otra vez. Me pregunto quién puede ser. Ese es el himno que más les gusta. Los pitufos somos y ven. Puro enano que no crece. Hay iglesias de comunidades pitufas donde nada más está papá pitufo. Hay todas las características, está gruñón, está el lujurioso, está la pitufina. Y no existe un padre espiritual, pero papá pitufos muchos. Hoy han degradado tanto la paternidad que sí hay muchos papá pitufos. No son llamados para eso. Pero todos queremos ser papá pitufo. Y cuidado. Hola, pastor. Yo soy tu padre espiritual. Pues demuestre. Amamante. Soy tu madre. Amamántalo. Lo agarraste crecidito y como no te costó amamantarlo, no te dolió la mordida en el seno. Por eso te portas como te portas. Tú no eres su mamá, eres su madrastra. Hay muchas madrastras, pero no padres espirituales. Hay muchos padrastros, pero no padres espirituales. Así que tienes que aún medir eso si realmente tú estás llamado para hacer eso. Y si tú no tienes paternidad, no quieras ocupar el lugar que no tienes, que recibe el pastorado, recibe el apostolado, recibe. Pero si no tienes paternidad, simplemente recibe la palabra en la que te reciba la persona. Hola, pastor. Hola, Dios te bendiga. Hermano, hermana. Hey. No hagas nada por contienda o por vanagloria, sino aprende a ser humilde.
¿Qué dijo Jesús que aprendiéramos de él? ¿Ustedes encuentran otra cosa aparte de eso? Que dijera aprendan de mí. Él dijo aprendan de mí. ¿Qué voy a aprender de ti, Jesús? Que soy manso y casi una de las pocas palabras cuando se dirigió hacia él. Siempre dije aprendan del Padre, pero en esa ocasión dijo él aprendan de mí. ¿A qué? A ser mansos y humildes de corazón. ¿Sabes cómo vas a poder avanzar dentro de la iglesia o el liderazgo dentro de la casa de paz que estás ministrando? Cuando a todos ellos los veas como superiores. Y digas, este niñito va a ser algo tremendo en la vida. Esta niñita va a ser algo tremendo. Vientos, al rato te doy tu ofrenda. ¿Cómo quedamos? ¿Te dan cuenta? Cuando tú empiezas a ver esa gente que estás, ten mucho cuidado tampoco de, no, pues yo no soy nada. Entonces, ¿por qué te sientes cuando alguien no te saluda? Falsa humildad. Porque hay gente que carga una falsa. Pastor, no, donde a mí donde me sienten y estás con tu carota. Cuando te dan la tercera fila. Pues no, que donde te sienten. Esa se me salió, no estaba en el tema. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Condúcete con humildad, y la humildad se va a ver cuando tú sinceramente veas a toda esa gente como algo hermoso y digas, no, esta es la princesa de Dios, este es el príncipe de Dios, este es el hijo de Dios, yo soy el siervo de Dios, yo soy el esclavo de Dios y tengo que cuidar a este pequeñito y hacerlo crecer, porque cuando venga mi padre me va a poner demanda de él, me va a exigir, me va a decir que qué hice con él, y entonces yo no quiero entregarle malas cuentas. No, esto es lo hermoso. Usted dígame, mi Señor, dígame qué quiere. Hermano, oye, el mentor, ven a orar por mí. Ay, qué bien, molesto, no tengo tiempo. Y chorrocientas llamadas después te cita que vayas a verlo 500 kilómetros a la distancia donde está él. Es increíble. Se entiendan. No, es que los hijos buscan al padre. Y yo no tengo que ir allá, ellos tienen que venir a mí. Y utiliza la palabra, yo por qué voy a ir allá a verte, si la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame. Así que yo no voy, tú ven. No, Señor. Jesús iba. Jesús iba. Jesús iba. Jesús iba. Jesús iba. Así que cada vez que nosotros hagamos este trabajo, van a ver cómo todo va a cambiar. Todo va a ser diferente. Humildes, humildes, humildes. Porque había estaba viniendo una doctrina de los ungidos intocables. Estaba viniendo una doctrina, sí, yo batallé muchísimo, porque de repente en mi oficina ni las moscas se me paraban. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? Y cuando me enteré es que todo me dice, no, el apóstol nadie lo puede ver, primero pasa por mí. Mi filtro, y me avisa si vas a ver al apóstol para que yo te haga la cita con él. Y ya vieron cuando me enteré. Pobres líderes, ¿cómo creen? No caigamos en esta falsa doctrina apóstata y dejen que los niños vengan a nosotros. ¿Oyeron? Servicio y maestro. Bástale al siervo ser como su Señor y al discípulo como su. Los dos ministerios que debemos ejercer: servicio y como al nivel de maestro para enseñar. ¿Oyeron? Si no, pues sigan con su profesión y su carrera y dejen de este ministerio que no es para ustedes y dedíquense a otra cosa. Si no están dispuestos a servir al prójimo, dedíquense a otra cosa. Sí, no es malo que se dediquen a otra cosa. ¿Ok? Estamos de pie. ¿Ya llegó la comida?
Me quedé así. Hasta me espantó esa voz de hombre. Hasta me espantó esa voz de hombre. Ya. No sé por qué me recordó un programa de Alguien llama. ¿Cómo te vas a ir en tu mente? ¿Cargado o liberado? Cierra tus ojos.